En el episodio de hoy, bacalao guisado. Así que nos vamos a Puerto Rico para enseñarte y mostrarte cómo hacemos esta receta típica, muy tradicional, sobre todo en la época de la Cuaresma, pero también durante todo el año. Así que comencemos a hacer esta receta. Para hacer esta receta necesitas tener bacalao sin espina y lo tienes que desalar por lo menos 24 horas en agua. Cambia el agua frecuentemente. En una sartén vas a calentar un poco de aceite, preferiblemente aceite de oliva, y luego le vas a añadir media cebolla picada o una cebolla grande. Esto va a depender de la cantidad de bacalao que estás utilizando, si utilizas una libra o media libra. Añádele pimiento verde del que no es picante y le vas a añadir también la mitad de uno rojo. Sofríe los pimientos y luego le vas a añadir una cucharada de sofrito. Esto si es media libra de bacalao, o si te gusta tener más sofrito le puedes añadir 2. Este paso es opcional, le puedes añadir unos pedazos de berenjena para darle un poco más de textura. Y otro paso que es opcional, que es algo que me recomienda siempre mi madre, es añadirle unos pedazos de papa. La vas a hervir, pero la dejas que esté un poco durita, no tan blanda, y luego la vas a incorporar en el sofrito. Y por último, lo más importante, 2 a 3 ajos machacados con 2 hojas de laurel. También le puedes añadir aceitunas. En este caso yo utilicé 2 a 3 picadas finamente y luego media taza de salsa de tomate. Otra vez, si vas a hacer una gran cantidad de bacalao, entonces puedes utilizar la lata completa. La cantidad de salsa que utilices va a ser a tu gusto, así que puedes ir probando mientras vas cocinando para ver si es a tu gusto, añadirle más o menos salsa de tomate. Igual, el bacalao es el último paso que vas a incorporar y lo vas a cocinar por unos minutos. Recuerda que el bacalao ya tiene sal, no tienes que añadir sal a este bacalao guisado. Para servirlo puedes utilizar un molde como este, y si no tienes un molde como este puedes utilizar una lata y abrirla en las dos partes. Vas a utilizar un poco de arroz en la base, puede ser arroz largo o arroz mediano, y luego le vamos a poner el bacalao guisado. Y para coronar este plato, ¿por qué no utilizar un tostón frito o un plátano frito, que es muy popular en mi país? Así que si te interesa saber cómo hacer estos tostones, te los voy a dejar ahora mismo. Y ahora vamos a pasar a enseñarte cómo puedes hacer los tostones de una manera muy fácil. Para hacer los tostones fritos necesitas un plátano verde. Lo vas a cortar en los extremos y luego puedes hacer unas ralladuras a lo largo. Algo que puedes hacer es cortarlo por la mitad para hacer el mismo procedimiento, y así lo vas a pelar muy fácilmente. El siguiente paso es cortar el plátano en pedazos. Lo puedes hacer diagonalmente o horizontalmente. Luego lo vas a freír a fuego medio bajo, solamente para que se cocine un poco. Lo vas a voltear y luego que esté cocinado por los dos lados, los vas a sacar. Lo vas a poner en una servilleta o papel absorbente y luego vamos a pasar al paso donde los vamos a aplastar. Si no tienes una tostonera, te voy a mostrar cómo puedes hacer el mismo procedimiento que estás viendo ahora mismo. Para darle la forma a los tostones, lo puedes hacer con la tostonera o puedes utilizar un papel, pones el plátano, luego pones otro papel y vas a utilizar algo con que lo puedas aplastar, como esta taza que ves aquí. Cuando estén fríos, algo que puedes hacer que le va a dar mucho sabor es pasarlos por una solución de agua con un poquito de sal, un poquito de aceite,
ajo machacado y cilantro. Si te interesa ver esto, lo puedes ver en mi receta del asopao con camarones que te voy a dejar aquí arriba. Y ahora, luego que los tienes un poco secos, los vas a freír en aceite un poco medio alto. Los vas a dorar ambos lados y ya estarán listos para que los puedas comer con tu bacalao guisado. Y recuerda que si te interesa alguna receta en particular, me la puedes dejar en la caja de descripciones para que veas recetas como estas, recetas internacionales y también los viajes que hacemos en Qué Maravilla, Viaja, Come y Cocina. Y nos vemos hasta la próxima.